SER Podcast. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta velada de boxeo que empieza hoy, día 24 de mayo. Ahí empezó todo. La rueda de prensa y el pesaje. Crónica 24/7. Llevamos muchos meses trabajando para que esto pueda suceder. En una discoteca de Barcelona, en mayo de 2021. Todos los que estáis en casa, disfrutando con nosotros. Eva Aguado. Acabábamos de salir de lo peor de la pandemia y al streamer, al youtuber español más famoso, a Ibai Llanos, se le ocurrió ofrecer un nuevo tipo de espectáculo. Se viene un combate para la historia. Subir a un ring a que se pegaran, no a boxeadores, no, a un grupo de creadores de contenidos. ¡Que venga! Episodio ¡Virus! 140. Lo que parecía una ocurrencia, enseguida batió récords. Y vamos a conocer el primer combate de la velada del año 2. La velada número 2 llenó el Estadio Olímpico de Barcelona. La 3, el año pasado, abarrotó el Metropolitano. Y la velada número 4 ha vendido todo el Bernabéu, entre otras cosas, para ver cantar a Will Smith y a su hijo. Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta velada del año 4 en el Estadio Santiago Bernabéu. Estamos en Madrid. En Crónica 24/7 analizamos este fenómeno. Nos preguntamos cómo ha conseguido Ibai Llanos que sus veladas sean ya todo un clásico. La gente en casa representando camino de los 4 millones en directo. La velada de Ibai ya es todo un clásico. Por Lidia Ramón. Lo que empezó siendo una broma entre streamers ha acabado convirtiéndose en todo un clásico. La velada del año de Ibai Llanos, con apenas 4 ediciones, ha conseguido romper todos los esquemas y se ha posicionado como el evento más visto de la historia de Twitch. Se acaba de superar otra vez el récord de Twitch de la velada del año. ¡Tercer año consecutivo! ¡Ahí la gente en casa representando! Un evento hasta ahora sin precedentes en nuestro país que une música, deporte y mucho entretenimiento con diferentes streamers y creadores de contenido como sus verdaderos protagonistas. Así lo explicaba el propio Ibai en Hora 25 con Aimar Bretos. Durante 5 o 6 meses se intentan convertir en el mejor boxeador posible, dentro de que evidentemente no son profesionales ni muchísimo menos. Entonces se rodean de las mejores figuras del boxeo y nos enseñan todo lo que han aprendido, que algunos te tengo que decir que lo hacen bastante bien. Y con los creadores subiéndose al ring empieza el espectáculo. Aunque lo cierto es que todo se pone en marcha muchísimo tiempo antes. La velada del año comenzó como un evento sin público en un local de Barcelona en 2021, cuando todavía había restricciones por la pandemia. ¡Familia! ¿Habéis disfrutado del primer combate de la noche? Su éxito en redes llevó la segunda edición al Pabellón Olímpico de Badalona, la tercera al Civitas Metropolitano y esta última edición, ni más ni menos, al Santiago Bernabéu. Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta velada del año 4 en el Estadio Santiago Bernabéu. Estamos en Madrid. Y es que la velada del año no es solo el evento en sí, sino todo lo que hay detrás. La maquinaria se pone en marcha en marzo, cuando se anuncia el día de la velada y el lugar en el que se celebrará. La velada del año 4 será el sábado 13 de julio en el Estadio Santiago Bernabéu. Os esperamos a todos en Madrid. Creemos que es el mejor sitio para hacer la velada. Momento en el que Ibai Llanos desvela los nombres de los streamers y creadores que veremos encima del ring. Aplausos para Plexi Mariana, amigos y amigas. Ahí empiezan meses de duro entrenamiento, como explicaba el streamer by Virus. Mañana y tarde, de lunes a viernes, sábado extra. Y sobre todo, de mucha disciplina. Wanjar tuvo que perder 35 kilos para poder pelear contra la cobra. Para mí pesar la comida es un suplicio. Pero bueno, hubo que hacerlo, sacrificado, y ver el objetivo cumplido es muy bonito. Y es que para poder subirse al ring, cada creador pacta una horquilla de peso con su contrincante durante la presentación del combate. Yo creo que en torno a los 86 kilos es que debería ser el combate. Para cumplir hay quien tiene que bajar de peso, como Wanjar, pero también
quien tiene que subir, como Nis Axter, que ganó 10 kilos para la pelea. He tenido que hacer un trabajo muy grande en tema de nutrición, con más de 4 comidas al día, suplementación y un doble entreno. Un proceso que comparten con sus seguidores a través de sus redes sociales de principio a fin. Mucha gente me escribe porque, hostia, me inspiraste a un cambio y tal. Además de los entrenamientos y la rivalidad que surge entre los creadores, todas las miradas están puestas en los artistas que actuarán durante la velada. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este directo de anuncio de los artistas de la velada del año. Tanto que hay hasta quien difunde sus propias teorías en redes sociales. Que no va Quevedo, es increíble. O sea, dice una chica, Quevedo va a la velada. Y le digo, oye, no, que no va, no te hagas ilusiones. Y todo el mundo, confirmado, va. Es increíble. Aunque la realidad es que los seguidores de la velada agotan las entradas para el evento mucho antes de saber qué artistas se subieran al escenario. Las más de 70.000 entradas de la velada del año 4 se vendieron en menos de una hora. Creo que la clave del éxito de estos eventos, en el caso de Ibai, es que ha sabido aunar lo que le interesa a las nuevas generaciones con algo muy clásico, que es el espectáculo y el entretenimiento. Es Esther Mucientes, periodista especializada en televisión. Hace 20 años podemos recordar los grandes combates de boxeo en el que se congregaban millones de personas en un estadio en Estados Unidos, donde había apuestas, donde, bueno, pues era todo un espectáculo de música, de hasta fuegos artificiales, ¿no? Pues Ibai ha cogido eso que es tan sumamente clásico y lo ha adaptado a lo que les interesa a las nuevas generaciones, los nuevos canales de comunicación. Ha conseguido que la velada sea un fenómeno en prácticamente todo el mundo. Es un conjunto de todo, porque es eso, están los influencers que siguen estas generaciones, está el espectáculo del boxeo. Hasta el punto, dice el periodista Alberto Rey, de que puede hacer frente a los programas de televisión convencionales. Convierten en real, de alguna manera, lo que para muchos no lo es, que es el estrellato en determinadas redes o plataformas. Sacando eso del mundo online, del mundo de tu niño metido en un cuarto viendo en el iPad, quién sabe qué, sacándolo y llevándolo al Bernabéu, de repente se convierte en algo que puede competir pues, con la televisión tradicional o con el cine o con los medios de toda la vida. La clave está en la forma que tiene Ibai de comunicar. Creen que Ibai les está hablando de tú a tú, o sea, no sienten que se está dirigiendo a 4 millones de personas o 3 millones de personas, no. O sea, sienten que están teniendo una charla con Ibai, que Ibai es el que les está dando una serie de consejos. El fenómeno es tan grande que nadie quiere perdérselo, ni siquiera las marcas. La velada del año cuenta con patrocinadores como Coca-Cola, Vicio, Alsa o Grefusa. Rafael Gandía es el director de marketing de esta última. La velada se ha convertido en el evento del año para toda una generación. Es un evento que va más allá del simple boxeo, pero es un evento que va más allá, que al final también ha unido el espectáculo, la música, grandes actuaciones. Estar presentes es indispensable para poder conectar con su público y ampliarlo. Estar presente en este tipo de evento nos permite conectar con nuestro público o con una parte de nuestro público en un momento que para ellos es realmente importante, ¿no? Entonces eso hace que las conexiones entre Grefusa y su público objetivo sean mucho más potentes. Anunciada la fecha del evento, los combates y los artistas, solo queda esperar lo que se conoce como el pesaje, momento en el que los creadores se ven las caras un día antes de subirse al ring y comprueban que tienen el peso pactado desde hace meses. Pues 87 kilos, Salvador, que estaba impactado, así que vamos a verlo. Venga, va. A ver qué tal. Y superado el pesaje, ahora sí, llega el momento del espectáculo. ¡Por decisión unánime! Está llorando Viru. Sí. Y el ganador es... La velada del año 4 alcanzó un pico de más de 3,8 millones de espectadores en Twitch y contó con artistas como Will Smith, Ibai, hermano, oh man, thank you man, gracias por invitarme. Quiero dar las gracias a la gente de España, gracias. David Bisbal, Tienes tan solo una palabra que me devuelva la vida. Young Miko o Bizarrap. Universitaria graduada en el perreo. No tires mensajes que yo no lo leo. Que sepa que aunque tuvieras de yo me atrevo por una vida. Un éxito sin precedentes que ni el propio Ibai podía creerse. Fue una noche inolvidable. Ayer hicimos el evento de nuestras vidas. Fue una puta locura.
y estoy completamente roto. Que viva la vida y gracias a todos vosotros que me lleváis acompañando tantos y tantos y tantos años. Y que sin ir más lejos le ha posicionado como el comunicador de referencia para toda una generación. Lo que representa la velada del año no es a dónde va el entretenimiento, sino dónde está ahora el entretenimiento. Lo hemos visto venir, no nos lo hemos creído y cuando ha llegado el momento de alguna manera contraatacar, ¿no?, con otros medios o desde otras generaciones, pues no hemos tenido las armas. La pregunta que todos se hacen ahora es con qué nos sorprenderá Ibai Llanos en la velada del año 5. Aunque lo que está claro es que Ibai y su equipo nunca defraudan y siempre están dispuestos a superarse. Crónica 24/7. En España los problemas de corazón matan más a las mujeres que a los hombres. ¿Y por qué esta diferencia? Las mujeres solemos recibir más diagnósticos erróneos o tardamos más tiempo en ser diagnosticadas y tenemos mayor susceptibilidad a tener efectos adversos de los medicamentos. Las mujeres estamos infradiagnosticadas, como dice la neurocientífica Susana Carmona. Entre otras cosas porque durante siglos solo se ha investigado al hombre. Hasta que no se ha empezado a estudiar también a la mujer, el cuerpo de la mujer, no se ha descubierto que los síntomas del infarto cardíaco son diferentes entre hombres y mujeres. Y si con el corazón vamos tarde, con el cerebro acabamos de empezar. Pues ahora se están creando iniciativas internacionales que están dirigidas a corregir este sesgo de sexo en biomedicina. Y queda mucho. Que de los 50.000 estudios publicados en neuroimagen durante los últimos años, solo el 0,5% se centra en factores específicos de la mujer. Es decir, solo una mínima parte de los estudios de las imágenes cerebrales se centran, por ejemplo, en observar qué efectos tienen en el cerebro la regla, el embarazo, el parto, la menopausia, el tratamiento con anticonceptivos. En Crónica 24/7 hemos querido saber más de ese cerebro desconocido con Susana Carmona y los estudios que lidera en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Y escuchándola, hemos descubierto, entre otras cosas, que la maternidad puede cambiar físicamente el cerebro. Los cambios cerebrales asociados al embarazo y la maternidad son, al menos puedo afirmar que duraderos, muy duraderos. En nuestros estudios demostramos que se detectan al menos 6 años tras el parto. Pero es verdad que los estudios en modelos animales no humanos sugieren que son cambios de por vida. Y además hay otros estudios transversales que comparan a mujeres de mediana edad y dividen los grupos en función de si han sido madres o no, y ven que en mujeres de edad avanzada que hace décadas que fueron mamás, el cerebro es diferente al de mujeres que nunca han sido mamás. Todo esto en conjunto pues sugiere que los cambios son de por vida. ¿Cómo funciona el cerebro de las mujeres? De los 50.000 estudios que se han publicado de neuroimagen y del funcionamiento del cerebro en los últimos años, solo el 0,5% se centra en factores que afectan exclusivamente a las mujeres. Por Gillian Ayala. Es decir, solo el 0,5% de estos últimos estudios se han enfocado en lo que le pasa al cerebro durante el embarazo, el posparto o la menopausia. El resumen es que sabemos poquísimo sobre cómo funciona el cerebro de las mujeres. Pero la tendencia ya está cambiando. Entonces vamos a empezar por conocer lo más básico. En el ser humano, ¿cómo se desarrolla el cerebro? Simplificando mucho, podemos decir que durante la infancia hay una sobreproducción de conexiones cerebrales que luego empiezan a podarse en la pubertad, ¿no? Hay un incremento masivo del volumen de sustancia gris y después hay un momento en el que empieza a reducirse el volumen de sustancia gris. Aquellas regiones cerebrales que se encargan de procesos más básicos, como la coordinación motora, maduran antes, mientras que las regiones cerebrales implicadas en procesos más complejos, como el razonamiento moral, pues maduran más tarde. Para responder a todas las dudas sobre cómo funciona el cerebro de las mujeres, que son bastantes, hemos recurrido a la doctora Susana Carmona, investigadora del Hospital Gregorio Marañón en la Comunidad de Madrid, y que fue la primera en hacer un estudio sobre la neuroplasticidad del cerebro durante el embarazo. Ya sabemos cómo evoluciona este órgano, pero en este proceso pasan determinadas cosas si eres hombre y otras si eres mujer.
Eso que siempre se ha dicho de que las mujeres maduran antes que los hombres, en cierta medida realmente es así. Esta maduración cerebral suele ocurrir antes en niñas que en niños. El cerebro de las niñas empieza la poda, entre comillas, un par de años antes que el de los niños. Pensemos pues en el cerebro como un puzzle, que tiene muchas piezas que tienen que encajar para que funcione. Y la forma en la que esas piezas se mueven para encajar determina incluso los patrones de conducta durante la adolescencia o cierta tendencia a patologías asociadas que son muy distintas en chicas que en chicos. Las mujeres tendemos más a patologías que llamamos internalizantes, como la ansiedad o la depresión, mientras que en niños se observa un incremento de los trastornos externalizantes, ¿no? Dirigidos al exterior, como por ejemplo los trastornos de conducta, el control de impulsos o agresividad. Como referencia, vamos a tener en cuenta que durante el embarazo es cuando más se revoluciona el cerebro. Partiendo de esa base, hay un momento vital en el que se produce un gran cambio hormonal que es comparable con el del embarazo, y ese momento es la adolescencia. Pero vamos a centrarnos exclusivamente en el cerebro de las mujeres, el que menos se ha estudiado hasta ahora. ¿Qué pasa cuando una mujer se queda embarazada? Cambia de forma muy marcada, de forma muy pronunciada. Es decir, durante el embarazo se crea un nuevo órgano, un órgano endocrino, la placenta, que libera moléculas al torrente sanguíneo, principalmente hormonas, y le va diciendo a los diferentes órganos del cuerpo de la mujer cómo deben funcionar en este momento tan especial para el ser humano, para intentar optimizar todo el proceso de gestación, parto y posparto, ¿no? Sabemos que las hormonas de la gestación son capaces de entrar al cerebro, modificar su función y su anatomía, y que estos cambios cerebrales facilitan la conducta maternal. Observamos disminuciones en el volumen de sustancia gris durante la gestación que parecen acentuarse en el momento del parto y que revierten ligeramente durante el posparto. El cerebro de la mujer pierde materia gris, pero esa parte del puzzle no se queda incompleta, no se queda vacía. Se ha observado cómo, en paralelo, se potencia su capacidad de cuidado. Se crea ese vínculo con el bebé. El cerebro ha tenido entonces que reorganizarse para hacer espacio para esa otra función que adquiere la mujer durante y después del embarazo. Hasta hace muy poco se pensaba que estos cambios cerebrales eran los mismos desde la gestación hasta el posparto. Pero realmente no es así. El posparto es otro momento traumático, por decirlo de alguna manera, que vive el cuerpo y que también supone cambios cerebrales. Esto determina ciertos comportamientos de las mujeres durante esa época de su vida. Es que además en el posparto pues está la interacción con el bebé, que es capaz de inducir cambios cerebrales no solo en mamás biológicas, sino también en mamás adoptivas o en papás. Solo que se trata de cambios ligeramente diferentes en magnitud, tiempo y forma. Y conocer al detalle que cambia en el cerebro de la mujer durante el parto ayuda a prevenir y a diagnosticar la depresión posparto. Ahora los estudios sobre las bases cerebrales de la depresión posparto pues se centraban en comparar a mujeres con depresión posparto versus mujeres sin depresión posparto. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es crear una base de datos longitudinal, es decir, que sigue a las mismas mujeres durante toda la transición a la maternidad y que recogen no solo variables cerebrales, sino también otros biomarcadores hormonales y variables neuropsicológicas, como por ejemplo la historia de depresión o el síndrome disfórico premenstrual, o otras variables sociales, como por ejemplo el estatus socioeconómico o el apoyo social, que también sabemos que pueden incidir. Y todo esto lo hacemos con el objetivo de crear un modelo que nos permita pues saber qué es lo normal, lo esperable durante la transición a la maternidad, y a partir de ahí identificar las desviaciones que nos permitan predecir la aparición de trastornos mentales posparto, pues para poder prevenirlas y tratarlas, ¿no? Y aquí quiero hacer un inciso, que la más frecuente es la depresión posparto. Es un trastorno muy frecuente que afecta alrededor del 14% de las madres y que si no se trata pues tiene consecuencias negativas. ¿Pero qué pasa en el cerebro de las mujeres que no son madres? Para notar cambios hay que esperar hasta la menopausia, algo que también va a experimentar la mujer que ha sido madre. Aquí nos encontramos con un estigma y un tabú que se está empezando a romper. Pues la menopausia hasta ahora ha sido la gran olvidada. Los estudios que hay son muy recientes. La mujer ha vivido toda su vida con determinados niveles de estrógenos y al perderlos en la menopausia, el cerebro tiene que aprender a vivir sin ellos. Se tiene que readaptar. Porque hemos visto que estas hormonas tienen receptores en diferentes regiones cerebrales implicadas con la cognición y con la regulación emocional. Por eso un porcentaje muy elevado de mujeres padecen síntomas durante la menopausia, no solo físicos como los sofocos o los trastornos de sueño, sino también
síntomas cognitivos o síntomas emocionales. Sabemos que hay estudios que indican que la menopausia inducida quirúrgicamente antes de los 45 años se asocia a un mayor deterioro cognitivo y a un incremento en el riesgo de padecer después enfermedades o demencias tipo Alzheimer. No es un tópico. Entender cómo funciona el cerebro de las mujeres es realmente complejo, sobre todo porque se ha estudiado mucho menos en profundidad. Y es complejo porque la mujer vive episodios hormonales muy fuertes que el hombre no experimenta a nivel biológico. Y eso, la menstruación, la necesidad pues de tolerar más dolor de forma natural desde ese momento, el embarazo, el parto, el posparto y la menopausia son etapas que solo vive una mujer y que afectan sustancialmente a su cerebro. Entender estos cambios ayuda a entender el comportamiento de las mujeres y nuestras capacidades, así como acertar en el diagnóstico de muchas enfermedades. Aún no sabemos si hay diferencias funcionales entre el cerebro de un hombre y el de una mujer, pero a nivel anatómico... Sí sabemos que en promedio el cerebro de la mujer tiene un mayor tamaño que el del hombre, pero puntualizo que no hay una relación directa entre el tamaño cerebral y la inteligencia. Y también sabemos, y esto es importante, que el cerebro de una mujer o de una persona con ovarios está expuesto a unas fluctuaciones hormonales determinadas, principalmente en estrógenos y progesterona, mientras que el cerebro de un hombre pues, está expuesto a otras fluctuaciones de hormonas, principalmente testosterona, ¿no? Y todas estas hormonas tienen receptores en las células del cerebro y son capaces de modular la actividad y la forma o la anatomía de determinadas regiones cerebrales implicadas tanto en la cognición como en la regulación emocional. Nuestras hormonas marcan la diferencia y hacen que el cerebro de una mujer y el de un hombre no sean idénticos ni tengan, en algunos casos, la misma respuesta a los estímulos. Aunque quedan todavía muchas preguntas en el aire. ¿Qué pasa con el cerebro de la mujer si tiene varios embarazos y partos? ¿Son iguales todos estos cambios embarazo tras embarazo? ¿O cuánto duran estas variaciones en el cerebro de las mujeres? Incógnitas que todavía tienen que estudiarse para entender realmente cómo funciona el cerebro de la mujer. Crónica 24/7. Tiene 32 años. Se dedica a la bioestadística desde hace 7 años. Tiene contrato indefinido y comparte piso con 2 personas. Es Amaya. ¿Por qué no vive sola de alquiler? Le preguntamos. Lo he pensado muchas veces, no tanto irme de alquiler, pero vamos, en Madrid sería impensable porque ya es más del 50% de mi salario. Alquiler no puede ser. ¿Y compra? Pero sin una entrada es muy difícil y siendo solo es difícil conseguir el dinero suficiente para tener una entrada mínima. Comprar tampoco. Amaya, como la mayoría de los jóvenes, está condenada a compartir piso con más de 30 años o a comprar solo con ayuda y quitándoselo de todo lo demás. Es el caso de José, de 29 años, que se deja la mitad del sueldo en la hipoteca. Por supuesto, con la ayuda de mis padres, y dedico más o menos un 50% de mi sueldo al pago de la hipoteca, sin contar gastos, seguros. En Crónica 24/7 echamos cuentas inmobiliarias con los jóvenes españoles. No salen. Según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, más del 80% del salario de los jóvenes se destinaría al pago de alquileres y más del 60% al pago de hipotecas. El Banco de España recomienda que ese gasto sea de la mitad para no vivir asfixiado por el pago de vivienda. Por eso, cada vez más se sale de la casa de la familia para convivir en la de la pareja. Solo no se puede. Incluso yo conozco casos de que alguien ha ido a pedir un préstamo para comprarse una vivienda, el mismo banco le ha dicho, búsquese usted un novio. Entonces, hasta ese punto, hasta el punto de que está casi institucionalizado, como explica el economista Julio Rodríguez, que el banco, para darte la hipoteca, te pida 2 nóminas. En este momento es perfectamente legal, puesto que el banco lo que hace es el cálculo de lo que le va a costar pagar la vivienda con un préstamo hipotecario, lo divide, lo pone en relación con los ingresos del soltero, dice no va a llegar nunca, sale un 40 o un 50. Ahora si usted junta 2 nóminas, pues entonces baja el esfuerzo de acceso, pues baja bastante, hasta un 30 o 35%, que ya es razonable. Luego es una realidad y que en este momento entiendo que es perfectamente legal.
soltero vive la vida sin vivienda. Adquirir una vivienda en solitario se ha convertido en la gran ficción del mercado inmobiliario. Por Estefanía Salvatierra. Tanto el pago del alquiler como el de la hipoteca exigen ya 2 nóminas. Los bancos recomiendan que la hipoteca no consuma más del 30% del sueldo y eso se ha convertido en un imposible, en especial para los más jóvenes. Yo me veo más viviendo de alquiler mucho más tiempo de lo que, por ejemplo, vieron mis padres. Lo veo muy complicado para comprar de aquí a 10 años. Y ahora mismo plantearme una vivienda, comprarla, no es viable. Así que son muchos los que miran con envidia a otros solteros que, aunque fuesen la pequeña pantalla, podían vivir solos. ¡Dame las putas Blanix! Los ladrones de hoy en día ya no quieren solo dinero, quieren moda. Por favor, señor, son mi par favorito. Las conseguí a mitad de precio en un muestrario. Eso sí, ella, Carrie Bradshaw, también hacía cuentas en su pisito de soltera. En matemáticas aprendimos que la X es la incógnita. A más B igual a X. Y como ella, tratando de despejar la incógnita de cómo hacer frente al pago de la vivienda, encontramos a más de la mitad de los valientes que en España han optado por comprar una vivienda en solitario. Lo hemos llamado el índice Carrie Bradshaw o índice Sexo en Nueva York. Los españoles que adquieren una vivienda en propiedad destinan el 37% de sus ingresos mensuales a este pago. La ley de vivienda considera que todo lo que está por encima del 30% es estrés financiero. De modo que en este escenario de estrés financiero se encuentran 10 autonomías en las que ser soltero y tener una casa en propiedad ahoga. Pienso si una peseta diera cada español, quizás saldría de la deuda. Baleares es la comunidad menos asequible para comprar un inmueble con una sola nómina. Es necesario destinar el 61% de la nómina al pago de la hipoteca. Le siguen Madrid, Canarias, Euskadi, Cataluña, así que creo que terminamos antes diciendo dónde sí podemos vivir solos. El análisis realizado por la inmobiliaria Solvia, con los salarios y precios medios correspondientes a cada región, revela que Extremadura y Castilla-La Mancha son las autonomías en las que sería más factible comprar una vivienda tipo de 90 metros cuadrados. Y mientras el índice Sexo en Nueva York puede llevar a la desesperación a más de un particular, el índice de Office, la idea más importante en publicidad, es innovar. El que hemos denominado como el de las pequeñas oficinas, hace que los grandes inversores se lleven las manos a la cabeza. Pero también me habló de crear un vínculo con el producto. La nostalgia. El confinamiento nos obligó a innovar y a implantar el teletrabajo sin previo aviso. Más de 3,5 millones de personas trabajaron en remoto durante la pandemia. 2023 cerró con 1 de cada 5 empleados teletrabajando al menos una vez en semana. Y esto tiene consecuencias. Una de ellas, el espacio físico. Las empresas ya no necesitan grandes sedes para alojar a sus empleados. El año pasado el valor de las oficinas se redujo a algo más de un 10%. ¿Y cuál fue la comunidad más perjudicada? Según la consultora Richard Ellis, Madrid se deshizo de casi 400.000 metros cuadrados alquilados, o lo que es lo mismo, un 23% menos en tan solo un año. El mercado de oficinas o locales comerciales se desploma. En Estados Unidos retrocede de un 44%, y esto es importante porque muchos grupos bancarios e inversores han colocado su dinero en el mercado de oficinas de Estados Unidos, en concreto mercados y bancos alemanes que empiezan a tener un problema porque los impagos están siendo superados por la previsión de mora que había. El riesgo es que se produzca un efecto dominó. Julio Rodríguez, exdirector del Banco Hipotecario, cree que el mercado encontrará un punto de equilibrio, pero para ello todavía habrá que esperar. Bueno, yo creo que todavía esto vamos a dejarle un intervalo de medio plazo, no más de 4 años. Entre 1 y 3 años lo será lo más posible. Conclusión. Por un lado, tenemos el mercado de inmuebles de oficinas que da señales de alerta tras conocerse las caídas en el uso de estos edificios a nivel mundial, y por otro, el mercado hipotecario para acceder a una vivienda con un sueldo. Nuestro índice Sexo en Nueva York nos deja claro que España no es país para solteros. Solo en 7 autonomías, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Murcia, Asturias y Galicia, se puede acceder a una hipoteca con una sola nómina. Crónica 24/7.
Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Para mí pesar la comida es un suplicio, pero bueno, hubo que hacerlo, sacrificado, y ver el objetivo cumplido es muy bonito. Información, miradas. Esta maduración cerebral suele ocurrir antes en niñas que en niños. El cerebro de las niñas empieza la poda, entre comillas, un par de años antes que el de los niños. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Yo me veo más viviendo de alquiler mucho más tiempo de lo que, por ejemplo, vieron mis padres. Lo veo muy complicado para comprar de aquí a 10 años. Dirección, Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.